Imagina entrar a una sala y mirar hacia arriba, y que lo que ves te deje sin palabras. No una pantalla, no una proyección. Pintura pura sobre una superficie curva a más de 20 metros de altura. Miles de figuras, colores que siguen vivos después de 5 siglos. La primera pregunta que te golpea es obvia. ¿Quién hizo esto? Y cuando te lo dicen, no te lo puedes creer. Una sola persona, un único hombre, durante 4 años. Y entonces viene la pregunta que nadie sabe responder bien. ¿Cómo? ¿Cómo pinta un ser humano 800 metros cuadrados en lo alto de una bóveda sin volverse loco, sin caerse, sin rendirse? Eso es exactamente lo que vamos a responder hoy. Y la respuesta, te lo aviso ya, es mucho más brutal de lo que imaginas. Ese hombre se llamaba Miguel Ángel Buonarroti. Y antes de contarte cómo pintó ese techo, necesitas saber quién era, porque si no, no vas a entender por qué esta historia es tan extraordinaria. Nació en 1475 en la Toscana italiana. Desde muy joven quedó claro que no era normal. Con solo 13 años ya trabajaba en uno de los talleres más importantes de Florencia. Con 15, Lorenzo de Medici, básicamente el hombre más poderoso de Italia, lo invitó a vivir en su palacio porque reconoció que ese chico tenía algo que no se puede enseñar. Y aquí viene el detalle extraordinario. Miguel Ángel no era pintor. Él era escultor. La pintura le parecía un arte menor. Se definía así a sí mismo y lo defendía con orgullo. En 1508, el Papa Julio II le llama y le dice que quiere que pinte el techo de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel dice que no. Le dice que es escultor, no pintor, y que pintar una bóveda curva de casi 800 metros cuadrados a semejante altura es una locura. Pero Julio II no era precisamente un tipo simpático. No pedía favores, daba órdenes, mandaba ejércitos. Y según cuentan las crónicas, en algún momento llegó a golpearle con su bastón para que entrara en razón. Así que había una parte del problema que era fácil de entender. O lo hacías o lo hacías. Pero hay algo más que no se suele contar. Miguel Ángel era un hombre extremadamente ambicioso. Y en el fondo, una parte de él sabía que si lograba hacer algo así, nadie en la historia del arte podría ignorarle jamás. Era el reto más grande que existía, el más aterrador. Y precisamente por eso, también el más tentador. Firmó el contrato en mayo de 1508, pero lo hizo con un miedo muy concreto. Si fracasaba, sus errores quedarían grabados para siempre en el lugar más importante de la iglesia. No habría forma de borrarlos. Aquí viene algo que muy poca gente sabe y que cambia por completo cómo se ve esta historia. El encargo original era simplemente pintar 12 apóstoles y rellenar el resto con motivos decorativos, algo bastante asumible. Pero Miguel Ángel lo descartó. Él solo decidió que iba a cubrirlo todo. 900 figuras, escenas del Génesis, profetas, ancestros de Cristo. Una composición teológica y filosófica completa. Y para hacerlo, diseñó un sistema de andamios que no apoyaban en el suelo, sino que colgaban del propio techo. Pintaba desde arriba, con la cabeza echada hacia atrás. Tanto que en una carta a un amigo incluyó un pequeño dibujo de sí mismo, con el cuello doblado hacia atrás y el pincel apuntando al cielo. Una postal grotesca y genial al mismo tiempo. Esto no fue solo creatividad, fue sufrimiento físico real. Durante 4 años, Miguel Ángel prácticamente vivió dentro de esa capilla. Comía mal, dormía poco y pasaba las horas con los brazos en alto. Cuando terminó, su visión estaba tan deteriorada
que durante meses no podía leer nada que no lo pusiera en alto sobre su cabeza, porque se había acostumbrado a enfocar hacia arriba. Había días en los que el dolor de cuello era tan insoportable que tenía que tumbarse sobre tablas encima del andamio para seguir pintando. Y mientras tanto, el Papa le presionaba constantemente para que terminara antes. ¿Cuándo acabas?, le preguntaba una y otra vez. Aquí hay algo que vale la pena pensar. La obra que hoy millones de personas ven cada año fue creada en condiciones que hoy consideraríamos inaceptables para cualquier trabajador. La Capilla Sixtina no es una sola imagen, es una historia completa. Y para entenderla, imagina que el techo es como un cómic gigante que se lee de fondo a frente. Empieza con Dios creando el mundo de la nada, separando la luz de la oscuridad, creando el sol y la luna, los mares y la tierra. Y entonces llega el momento que todo el mundo conoce, aunque no sepa que lo conoce. Dios extendiendo el brazo hacia Adán, con los dedos a punto de tocarse. Esa imagen no es solo bonita, es una declaración filosófica. Dios no le da la vida a Adán soplando, ni tocándole la cabeza. Se la da con un gesto casi humano, casi de igual a igual. Miguel Ángel estaba diciendo algo muy concreto sobre la relación entre lo divino y lo humano, y lo estaba diciendo en el techo del edificio más importante del catolicismo. Eso, en el siglo XVI, era tremendamente atrevido. Y aquí es donde la historia se pone inquietante. Hay investigadores que llevan décadas analizando esa imagen y han encontrado algo perturbador. La figura que rodea a Dios en esa escena tiene exactamente la misma forma que un cerebro humano visto de perfil. El contorno, los pliegues, las proporciones, todo encaja. ¿Lo hizo intencionalmente? Miguel Ángel estudió anatomía en secreto, diseccionando cadáveres cuando eso estaba prohibido por la Iglesia. Conocía el cuerpo humano mejor que la mayoría de los médicos de su época. Así que la pregunta es, ¿estaba escondiendo un mensaje sobre que Dios no es una figura externa, sino algo que vive dentro de la mente humana? Nunca lo sabremos con certeza. Pero la idea de que Miguel Ángel coló ese mensaje justo encima de la cabeza del Papa, en su propia capilla, sin que nadie se diera cuenta durante siglos, dice mucho de quién era este hombre. Después vienen Adán y Eva, la serpiente, la manzana, la expulsión del paraíso, el diluvio universal. Noé, toda la caída de la humanidad contada en imágenes. Y rodeando esas 9 escenas centrales, hay profetas, sibilas, ancestros de Cristo y figuras que Miguel Ángel añadió porque quiso, porque el encargo original se le había quedado pequeño desde el primer día. Pero hay otra curiosidad que pocos conocen. Si te fijas bien en la figura de Jeremías, el profeta que aparece pensativo, con la cabeza apoyada en la mano, muchos historiadores creen que en realidad es un autorretrato de Miguel Ángel, cansado, agotado, hundido, como si hubiera escondido ahí su propio estado de ánimo después de años de sufrimiento. En total, casi 900 figuras, cada una distinta, cada una con una postura, una expresión, una historia propia, y todo hecho por una sola persona que tal vez, entre tanta teología y tanta grandeza, también encontró la manera de dejar su propia firma emocional escondida, donde nadie pudiera censurarla. 5 siglos después, la Capilla Sixtina sigue siendo uno de los lugares más visitados del mundo. Y lo interesante no es solo la calidad técnica de lo que hay ahí arriba, es lo que representa. Una persona con miedo, sin querer hacerlo, presionada, con dolor físico, decidió no conformarse con lo que le pedían y hacer algo mucho más grande. Hoy es casi imposible encontrar a alguien dispuesto a dedicar 4 años de su vida a una sola cosa.
Vivimos en el mundo de los proyectos rápidos, los resultados inmediatos y los atajos. Miguel Ángel nos recuerda que las cosas que perduran no se hacen así. Se me hace difícil no preguntarme, ¿hay algo en tu vida a lo que le estás dedicando ese tipo de esfuerzo? Cuéntamelo en los comentarios. Y si has tenido la suerte de verlo en persona, me encantaría saber qué se siente. Nos vemos en el próximo vídeo.